Entonces, nada, aquí estamos nuevamente. Vamos a trabajar en el día de hoy la unidad 2 del módulo 3 para ustedes, 4 para la plataforma. Eh, ya estoy en espera de terminar de corregir el 2 o más bien el 3 para poder habilitar entonces en mi plataforma este módulo y poder trabajar las asistencias con ustedes y podérsela llevar el domingo. Entonces, yo veo que como quiera, a pesar de que yo sé que ha tenido mucha dificultad la plataforma en los últimos días, se me ha hecho difícil a mí corregir también y yo sé que a ustedes subir la tarea. Yo veo que falta mucha gente por subir la asignación. Entonces, nada, la misma recomendación de siempre, pónganse al día para poder avanzar y poder, ¿verdad?, terminar con bien esta semana y este curso. Entonces, vamos a trabajar esta guía, que es la guía de la unidad 2 del módulo 3 para nosotros, 4 para plataforma. Entonces, este es el módulo de materiales dentales. Es el mismo objetivo general que la pasada porque es el mismo módulo, solo que vamos a lograr dos objetivos en esta, que es preparar los materiales dentales para iniciar el proceso, que eso lo vamos a hacer el domingo, si Dios lo permite. Y también vamos a hacer el domingo, maneja el aparato de rayos X para tomar las imágenes. O sea que el domingo no solo vamos a preparar las bandejas, yo le decía, sino que vamos a tomar radiografías y vamos a aprender a revelarlas y vamos a aprender a tomarlas, etcétera. Todo eso lo vamos a lograr el domingo, no se preocupen. Vamos a ver en el día de hoy la parte teórica y el domingo entonces trabajamos la parte práctica. Entonces, miren, los materiales dentales existen dice que aquí desde 3.500 años antes de Cristo. Los materiales dentales se han hecho descubrimientos en momias en Egipto que han encontrado en las momias indicios de que en algún momento determinado se trabajó con odontología, por ejemplo, momia con diente de oro, momia con alambres, pero no nos vamos a ir quizá tan lejos o no nos vamos a ir quizás a esa parte del planeta. Vamos a centrarnos en los mismos taínos que estaban aquí, en nuestros aborígenes. Miren, los indios que vivieron aquí bueno, en el mundo, en el sentido general, ustedes saben que ellos usaban muchas plantas medicinales y gracias al uso de ellas mismas es que se fueron descubriendo los diferentes tipos de medicamentos y también materiales dentales. Por ejemplo, de la marihuana o del opio más bien, de la flor del opio, es que vienen los anestésicos y muchísimos medicamentos analgésicos que sirven para el dolor. Pero en ese entonces ellos, los indios, lo utilizaban para comunicarse con sus dioses. Eso era lo que ellos entendían. Ellos no sabían que se estaban drogando, ¿verdad? Pero ellos entendían que era una comunicación directa con sus dioses. El uso de la marihuana, el uso del opio, etcétera. Pero de ahí nacieron las anestesias, porque por ejemplo, cuando uno de ellos se enfermaba, ellos le daban un té de la misma planta de opio y vamos a decir que el enfermo lo ponían en un estado de sedación y lo que colaboraba quizá para su recuperación dentro del proceso de recuperación. O sea que gracias al uso de muchas plantas medicinales se descubrieron muchos medicamentos y en este caso que de origen odontológico las anestesias. Entonces, aquí dice preparación de materiales dentales. La historia de la odontología y del manejo de materiales dentales se remonta hasta 3.500 años antes de Cristo.
Gracias a diversos hallazgos funerarios en los cuales se observan instrumentos y materiales para sanar y reemplazar dientes, sabemos que desde las antiguas civilizaciones etruscas y egipcias se conocen procedimientos dentales y médicos dedicados a labores odontológicas. La odontología moderna requiere de materiales dentales que les permitan un uso confiable tanto en la clínica como en el laboratorio. Es así que se reconocen materiales preventivos, curativos, restaurativos, para procesos intermedios de uso en laboratorio y de uso cosmético. Entonces, dentro de los materiales de odontología tenemos lo que son las amalgamas, que son, en esta imagen se ve aquí, bueno, esto es una versión más moderna de lo que son las amalgamas, porque anteriormente venía un polvo y un líquido. El polvo era a base de estaño, cobre, plata, y el líquido es mercurio. O sea que anteriormente los odontólogos cogían, utilizaban como un mini mortero, ¿saben? El mortero que se utiliza para majar el ajo, así mismo utilizaban un mortero en el área odontológica, claro, un mortero pequeño, no tan grande como el que se usa en cocina, para mezclar lo que eran las amalgamas, pero ya vienen en esta presentación, que vienen en esta capsulita, que se montan en lo que se llama un amalgamador, que me imagino que tal vez en el hospital debe haber alguno por ahí guardado, aunque no hagan quizás amalgamas. Y ese amalgamador se encarga de mezclar ya la amalgama y la amalgama sale lista de esta cápsula. Solamente tendríamos que llevarla al vasito tapen que vimos en la guía pasada, el vasito metálico, y de ahí la llevamos a boca. Entonces la amalgama son lo que nosotros llamamos empaste plateado, que son los de color plata. La amalgama dental está hecha de una combinación de metales que incluye el mercurio, plata, estaño y cobre. A veces se describe como empastes de color plata. Los empastes dentales de amalgama han sido utilizados por los dentistas por más de 100 años porque es más durable y más accesible que otros materiales de envase. O sea, el primer material restaurativo o restaurador que empezó a existir fue el amalgama. O sea, que no existían lo que eran los empastes del mismo color del diente ni nada de eso. Lo que se utilizaban eran las amalgamas que vienen en esta presentación. Tenemos lo que son también las resinas, que ya gracias a Dios hoy en día se usan, que son las resinas autocurables y fotocurables. Son materiales plásticos, las resinas, que se adhieren por microretención. Debe biselarse el borde cabo superficial de la cavidad, la cual a su vez debe ser conservadora. Al biselarse se exponen los prismas adamantinos en forma transversal, favoreciendo la desmineralización o descalcificación en forma rápida. En español es que el bordecito de la cavidad, o sea, el borde de ese diente, se bisela. Cuando decimos bisela, que le pasamos una fresita para, vamos a decir, para ponerlo poroso, rugoso, y que esa resina se adhiera con más facilidad al diente, porque las resinas, a diferencia de la amalgama, se adhieren de forma química. Cuando digo química, es que el material se pega a la estructura del diente por su composición, o sea, por lo que está hecha. Sin embargo, la amalgama no. La amalgama, como yo le explicaba el domingo pasado, o sea, para poder hacer la amalgama hay que hacer una cavidad grande, hay que saber empacarla bien, o sea, hay que utilizar varias técnicas, ¿verdad? Para que ella se quede agarrada en el diente. Sin embargo, las resinas, no, la resina uno la coloca, le va dando la forma según uno la va colocando y ahí mismo la polimeriza, esa es la palabra correcta, o sea, le pone la lámpara, ¿verdad?
que es la que se usa para secar lo que son las resinas. Ahora bien, existen las resinas compuestas, que son estas que vemos en la imagen, que son materiales plásticos de restauración definitiva que brindan estética al paciente. Se descubrió por primera vez en Alemania en el año 1934, o sea que es a partir del 1934 que empiezan a existir los materiales de resina, o sea, del material que viene del mismo color del diente. Ahora bien, cuando se descubrió en ese entonces tenía una desventaja inicial y fue la inestabilidad del color. O sea, que cuando se refiere a inestabilidad del color era que las resinas no eran exactamente del mismo color del diente y que aparte de eso, con el tiempo se oscurecían. Todavía hasta la fecha se siguen oscureciendo con el tiempo. Ahora bien, a diferencia de los años anteriores, o sea, oscurecía como con mucha facilidad, rápido, o sea, una resina no era que duraba mucho tiempo en boca, había que cambiarla con mucha constancia, por así decirlo. Se contraían durante la polimerización, o sea, cuando dice se contraían es que se ponían más pequeñas. O sea, yo llevaba una porción, por ejemplo, una cierta cantidad a la cavidad del paciente, pero cuando yo le ponía la lámpara, no se quedaba de ese mismo tamaño, sino que reducía el tamaño. O sea, que había que utilizar una gran cantidad para restaurar o devolverle la anatomía al diente. Y tenían un alto coeficiente de expansión térmica. Cuando habla de expansión térmica, o sea, las resinas, a diferencia de la amalgama, es que las resinas dejan pasar todo lo frío, lo dulce, lo salado y lo caliente. O sea, que dejan pasar, son conductoras térmicas. Entonces, anteriores, o sea, las primeras resinas que llegaron era todavía más conductora térmica. O sea, que una persona que se hacía una resina tenía mucha dificultad con el tema de la sensibilidad. Esa era una desventaja en ese entonces. Aparte que nada más venían 2 o 3 colores, que no venían muchos colores, como ahora no, ahora existen, qué sé yo, eh, más, de, más de 200 colores de resina que podemos colocarle al paciente. ¿Qué cuerpo? ¿Qué para esmalte? ¿Qué para dentina? ¿Qué para base? O sea, ya para todo, todas las partes del diente eh, tienen un color específico, que no el diente no viene, o sea, el diente no está hecho de un solo color, aunque uno lo vea así. Pero cuando uno hace una restauración, uno se da cuenta que el diente no es homogéneo, o sea, no es de un solo color. Entonces, anterior a las resinas que se preparan hoy en día, o que vienen hoy en día, que vienen con otro tipo de tecnología, que vienen más estética, que todavía se notan mucho menos en la boca del paciente, que son todavía mucho más resistentes, más duraderas. Tenía esa desventaja las resinas anteriores y era que no venían con una gama de colores amplia como viene ahora. Otra dificultad que tenían esas resinas en ese entonces era que solamente se utilizaban para el sector anterior, o sea, para los dientes de adelante. No se podían usar para los dientes de atrás, porque no eran resistentes a la masticación. O sea, ustedes saben que por lo regular nosotros trituramos, masticamos los alimentos con la cara oclusal, ¿verdad? De los molares. Entonces, sí, cuando en ese entonces empezaron a venir las resinas, no se podían utilizar en los molares debido a que no eran resistentes, o sea, que se fracturaban, se rompían con mucha facilidad. Fueran pequeñas o fueran grandes, se rompían con mucha facilidad. Ahora no. Ahora una persona se hace una resina, se puede reconstruir un diente completo con resina y no pasa nada. O sea, lógicamente tiene que tener un cuidado, ¿verdad? No estamos diciendo que no se vaya a romper, pero no era tanta vamos a decir, no era tanta la frecuencia con la que el paciente iba al área odontológica a decir que una resina se le fracturó. Puede fracturarse una resina, pero
como se hacen ahora, no era tan frecuente como en ese entonces que no se podían utilizar. Entonces también tenemos lo que son las resinas acrílicas, que en un principio vinieron para ponerse directamente en los dientes, pero que por su reacción irritante a la pulpa del diente, se limitó a que solamente se utilizaran a modo de realizar, por ejemplo, provisionales, prótesis acrílica. O sea, que esas prótesis que son en acrílico son en cierto punto un tipo de resina. Dice aquí que las resinas acrílicas es una resina sin relleno que une un polvo polímero o polimetacrilato de metil con un líquido o monómero metacrilato de metil. Su inconveniente es que provoca reacciones pulpares o cambios de color en el diente. Eso eran en ese tipo de resina, o sea que las resinas también en un principio venían con un polvo y un líquido que se mezclaban. O sea, las resinas en ese entonces, cuando se descubrieron, no venían como vienen ahora en un tubo y de ahí uno la dispensa o la lleva a la boca del paciente, sino que venían así, un polvo y un líquido y que se mezclaba y que se llevaba a la boca del paciente, por porciones, lógicamente, y la íbamos polimerizando. O en este caso, las que eran polvo líquido, no polimerizaban, o sea, no necesitaban de una lámpara de luz halógena porque eran autocurables o autopolimerizables, lo que quiere decir que secaban solas cuando venían así en esa presentación polvo líquido. Aquí lo dice resinas autocurables o autopolimerizables cuya polimerización es por activación o reacción química, o sea que con la química de la que estaban hechas o de la que están hechas realmente le permitía a la resina secar en un tiempo determinado. No que como actualmente la hacemos, que necesitamos de una lámpara de luz halógena. Entonces luego viene más adelante, qué sé yo, en los 80 por ahí, empiezan a llegar las resinas fotopolimerizables o fotocurables, cuya polimerización se realiza por medio de la lámpara de luz halógena. ¿Quién me colabora con la lectura? Vamos a ver, alguien que me colabore con la lectura. Están ahí, se fueron. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, estoy preguntando quién me puede colaborar con la lectura. No me dejen sola a mí. Vamos, Milady, adelante. Barnices. Los barnices son sustancias que se colocan en el diente y forman una capa o película con el objeto de protegerlo contra la acción irritante de otros materiales de obturación permanentes. En la actualidad, debido al uso de los adhesivos dentarios, los barnices tienen poco uso en operatoria dental. Ok, esto quizás ya ustedes no lo vayan a ver, al menos que trabajen quizás con un odontólogo, vamos a decirlo así, sin ofender a nadie de la vieja guardia, porque ya prácticamente no se usa. Ese barniz, como acaba de decir Miladis, es como el esmalte transparente que se usa, vamos a decir que de base, antes de colocar el esmalte en la uña. Entonces, más o menos, esa es la función de barniz, o sea, es como un esmalte transparente que se colocaba antes de colocar lo que era o la resina en su momento o la amalgama. Ya eso prácticamente no se utiliza, no se usa, porque ya no solamente existen los adhesivos dentales, sino que existen otros tipos de materiales que nos sirven de base. Continúa, Milady. Hidróxido de calcio es un medicamento muy utilizado en tratamientos odontológicos conservadores, especialmente en el caso de las endodoncias por su acción bactericida y antifúngica.
Además, el hidróxido de calcio estimula la remineralización de la dentina y la cicatrización de los tejidos. Esta sustancia química también reduce el edema que se forma durante la intervención, permite sellar el sistema de conductos y disminuye la sensibilidad dental. Miren, el hidróxido de calcio es muy utilizado en odontología. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos para lavar un conducto en los tratamientos de canales, lo utilizamos como medicamento también en los tratamientos de canales, lo utilizamos también, por ejemplo, cuando el paciente hay que hacerle una cura porque tiene un proceso de sensibilidad o porque la carie llegó muy cerca del nervio y para ayudar a la formación de dentina reparativa, que así le decimos, colocamos el hidróxido de calcio. O sea, el hidróxido de calcio viene en esta presentación, polvo, esa es la presentación, vamos a decir, más pura, aunque vienen muchísimas presentaciones, pero su forma más pura es así en polvo. Entonces, dependiendo del uso que uno le quiera dar, si es para una curita, uno la pone así mismo en polvo, así debajo, directo en el diente y luego pone la curita encima. Si la va a usar para lavar conductos, por lo regular la mezcla o con un poquito de suero o clorexidina para poder lavar los conductos. O si la va a utilizar como medicamento en endodoncia, si la va a dejar directamente como medicamento, entonces se puede mezclar con un poquito de anestesia y hacer como una pasta, ¿verdad? Para ayudar al proceso de sensibilidad o dolor que tenga ese paciente. O sea que va a depender de cómo para qué uso lo vaya a utilizar, entonces de esa manera la mezcla. Continúa. Dical, cemento de hidróxido de calcio radiopaco, es un material rígido y autocurable utilizado para base protectora de pulpa, así como también bajo los materiales de rellenos dental. Ventajas basado en la fórmula original del Dical. El cemento de hidróxido de calcio radiopaco le provee con el potencial de mejorar la estética y función comprobada clínicamente. Miren, este es otro tipo de hidróxido de calcio, en otro tipo de presentación, menos puro, pero en otra presentación. Viene una base y un catalizador, o sea, esas dos se mezclan. Vamos a decir que en cierto punto viene tipo pasta, por así decirlo. Entonces esas dos pastas se mezclan y se activa entonces el componente de hidróxido o de dical. Esto sirve para ponerlo de base. Cuando digo base, es como si fuera la zapata de una casa. Entonces la zapata, antes de hacer el empaste, vendría siendo en amalgamas. En resina no es muy buena porque como la resina es radiopaca, o translúcida sería la palabra, deja como pasar el color del hidróxido de calcio y tiene un colorcito como cremita oscuro. Entonces no quedaría estética la resina. Y se utiliza con mucha frecuencia como base cavitaria para pacientes que se van a hacer amalgamas. Se usa mucho también, ustedes lo van a ver mucho en el área odontológica para cementar. Cuando digo cementar, me refiero a pegar provisionales. Para eso se usa mucho también. Continúa, Milady. Óxido de zinc, sustancia básica que proporciona iones metálicos siempre y cuando sea hidrolizado. Es un compuesto aislante térmico y eléctrico. Es el menos resistente a la compresión y el más soluble. Tiene gran estabilidad dimensional. La reacción del óxido de zinc es una reacción de ácido-base que se neutraliza inmediatamente. Eugenol, reactivo ácido orgánico quelante. Ok, el óxido de zinc es otro material que se usa mucho en endodoncia. Se usa también como base cavitaria. Se usa también como curita, o sea, eso es lo que mezclamos como curita. El óxido de zinc y el eugenol. O sea, que tenemos que mezclar estos dos para formar una pasta homogénea. En el caso, por ejemplo, del eugenol,
es muy utilizado también en endodoncia, por ejemplo, para pacientes que tienen mucho dolor, se les deja una torundita con un poquito de eugenol, porque el eugenol trabaja mucho también por olor, o sea, que tiene un olor un poquito fuerte. Es lo que ustedes le dicen, porque el consultorio dental siempre tiene un olor como a canela, es por eso, porque es a base, tiene esencia de canela, ese componente, y de clavo también, de clavo dulce, por eso que huele como así, como a canela y clavo dulce. Y tiene cuando dice quelante, es que quema, o sea que muchas veces si cae en piel puede quemar al paciente. Y tiene una reacción sedante, o sea, también ayuda mucho con el proceso del dolor, o sea que es sedante, tiende a eliminar el dolor cuando se coloca de manera directa. Continúa. El cemento de fosfato de zinc se compone de un bote en polvo y otro líquido. Que es esta que estamos aquí, que vemos aquí. Sigue. Componentes del cemento de fosfato de zinc: polvo, óxido de zinc 90%, óxido de magnesio 10%, fluoruros y óxido de bismuto, ¿cómo se le dice? Sílice. Bueno. Se funde a una temperatura de 1000 a 1400 Grados Celsius, grados, Celsius. Sí. donde se convierte en un bloque que se tritura a un polvo fino, en un polvo fino, perdón. El tamaño de las partículas influye en la velocidad de endurecimiento de la mezcla de cemento. A menor tamaño de partícula, más rápido endurece el cemento. Líquido: ácido ortofosfórico 64%, agua un 35%. El ácido ortofosfórico tiene un pH entre 2 y 4, que actúa como un irritante pulpar. Por lo tanto, se recomienda el uso de un aislante como el barniz cavitario sobre las restauraciones. Las sales de óxido de aluminio y óxido de zinc se comportan como tampones, minimizando el efecto del ácido ortofosfórico y retardando la reacción del cemento. Miren, el fosfato de zinc vino para ser utilizado como base cavitaria o como curita, por así decirlo. Pero al tener una cierta cantidad de líquido de ácido ortofosfórico, y se dieron cuenta con el tiempo, claro está, que era muy irritante a la pulpa. Entonces decidieron dejarlo para uso exclusivo de ortodoncia o para prótesis, como por ejemplo para cementar. Cuando hablo de cementar, es para pegar coronas, puentes, aparatos de ortodoncia, etcétera. O sea, no se puede utilizar de manera directa. O sea, cuando me refiero de manera directa, hablo de que el paciente tiene una cavidad y que se coloca dentro de la cavidad, no se puede. Pero sí se utiliza como material para cementar. De hecho, ya hasta muy pocos los odontólogos lo usan, o sea que está un poco descontinuado. Puede que aparezca un odontólogo que lo utilice, por eso está ahí en la guía, porque siempre es bueno que ustedes sepan todos los materiales que se utilizan, independientemente de si se usen o no, para que ustedes tengan conocimiento. Entonces viene un polvo, un líquido que se mezcla. La mezcla va a depender de la casa fabricante. Cuando digo de la casa fabricante, me refiero a la persona que la fabrica, porque vienen en diferentes presentaciones, como por ejemplo, ustedes saben que un acetaminofén, que es el nombre genérico, lo hace Roway, lo hace Ratio, lo hace Iberofármaco, etcétera. O sea, que tiene diferentes laboratorios que lo fabrican. Lo mismo sucede con el fosfato de zinc. O sea, lo fabrican diferentes tipos de laboratorios y dependiendo del laboratorio que lo fabrique, entonces tiene una forma de mezclarse. Por lo regular es 1:1. Cuando digo 1:1, me refiero a una cucharadita que la trae
el mismo cemento y una gotita de líquido y se mezcla, se espatula. Continúa, Milady. El cemento de policarboxilato, también denominado cemento de poliacrilato de zinc, es el primer sistema de cemento que surgió como resultado del esfuerzo por obtener un agente cementado adhesivo que se pudiera unir con firmeza a la estructura dentaria. Durante este post analizaremos su composición química, así como sus características y uso. Composición química: polvo, óxido de zinc, óxido de magnesio que puede ser sustituido por óxido de estaño. Líquido, solución acuosa de ácido poliacrílico o un copolímero de ácido acrílico con toros ácidos carboxílicos. El peso molecular de los poliácidos está en un rango de, bueno, lo voy a leer, 30.000 a 50.000. La concentración oscila entre el 32% al 42% en peso. Ok, ese es otro material de cementación, el policarboxilato. Puede que ustedes tampoco lo encuentren con mucho uso, ¿verdad? Dentro del área odontológica. Se usa para cementar coronas, puentes, pernos, etcétera, o aparatos de ortodoncia. Ahora va a depender. Por ejemplo, los pacientes que tengan dientes vitales, cuando digo dientes vitales, me refiero a que tengan dientes que no se le hayan hecho tratamiento de canal, no se puede usar porque el policarboxilato es irritante a la pulpa. Entonces se utiliza en dientes, por ejemplo, si voy a cementar una corona o un puente o un, o un perno, lógicamente ya el perno, cuando se mete un perno es porque ya el paciente tiene previo un tratamiento de canal hecho, o sea que no tiene nervio. Entonces lo mismo cuando voy a cementar una corona o un puente, no puede tener directamente no puede tener un nervio, porque entonces si tiene nervio tiende a ser irritante. ¿Alguien me levantó la mano? Fue. Ok, veo que Esmeralda escribió. Entonces, vamos a continuar. Continúa, Milady. Adelante, Milady. Ok. Los cementos quirúrgicos funcionan como apósitos periodontales y de tejidos blandos después de cirugías orales y extracciones dentales para proteger las suturas, ayudar a la cicatrización y mejorar las sensaciones del paciente con recuperaciones más cortas y cómodas. Este requerimiento ha necesitado el desarrollo de materiales con propiedades especiales. Flexibilidad, una consistencia no rígida y no resulta incómodos al paciente ni descolocarse durante los movimientos funcionales del paciente. Barrera física, protección contra infecciones, además de mantenimiento de las heridas, suturas, alvéolos limpios del resto de alimentos o cuerpos extraños. Biocompatibilidad, sin agentes irritantes para los tejidos blandos, como el eugenol, o que frenen los procesos de coagulación y cicatrización. Estética y comodidad. Para el paciente permiten aliviar su recuperación y aportan una coloración similar a la encía.
Todo ello facilita la labor del odontólogo y su reconocimiento como profesional dental. Miren, Ellos, perdón, los cementos quirúrgicos por lo regular se utilizan mucho en pacientes periodontales. O sea, no porque yo haga una extracción, una cirugía, quizás lo ponga. Puede que, dependiendo de eh, del lugar, por así decirlo, lo puedo colocar. Pero los cementos quirúrgicos básicamente vinieron para ser utilizados en cirugías periodontales, cirugía meramente de las encías, para proteger esa zona donde se hace la cirugía periodontal y que no fracase, o sea, que sea exitosa. Entonces, dentro de vamos a decir, dentro de las ventajas que tiene el cemento dental es que es flexible, que no es rígido, que es una barrera física que te protege el área, ¿verdad? Biocompatible con los tejidos, o sea, que no lo irrita. Y tiene una parte estética porque el color del cemento es muy similar al de la encía, o sea, que se confunde y nadie se da cuenta que ese paciente tiene un apósito, un cemento ahí puesto. Ahora bien, no está indicado en todos los casos, como le decía, siempre y cuando, o sea, siempre está indicado en cirugías periodontales, no necesariamente en extracciones como tal, sino, por ejemplo, en gingivectomía, o sea, cuando yo quiero reducir el tamaño de la encía, o cuando tengo mucho grosor, o, por ejemplo, en injertos de encía o injertos de hueso también suelen utilizarse los cementos dentales para proteger la zona quirúrgica, pero no directamente en extracciones como tales. Aunque puede aparecer un odontólogo que lo use y no quiere decir que no esté indicado, pero casi siempre cuando se hace una cirugía de ese tipo, eh, es conveniente que el tejido, para que pueda cicatrizar con mucha facilidad, en el caso, por ejemplo, de las extracciones, siempre es bueno que tengas un poquito de sangre, el alvéolo, y vamos a decir que en cierto punto tenga un espacio para oxigenarse, para que pueda cicatrizar con mucha facilidad. Continúa, Milady. el ionúmero de vidrio o ionómero vítreo es un biomaterial con un gran campo de utilización en odontología restauradora y preventiva. Surge en la década del 1970 gracias a las investigaciones de los científicos Wilson y Kent. Sin embargo, ha sufrido modificaciones en su estructura química y composición a través de los años. Antiguamente, este cemento era denominado cemento de polialquinoato de vidrio, pero es su nombre actual, el que ha sido ampliamente difundido y además tiene estrecha relación con su composición. Miren, el ionúmero de vidrio, yo diría que es el material en odontología por excelencia. Miren, el ionúmero de vidrio tiene varias presentaciones, vienen de varios tipos. Viene el tipo cementación, que es una presentación que se utiliza para el cementado de coronas, puentes, carillas, pernos, etcétera. Viene otra presentación que es para restauración, o sea, como base cavitaria cuando yo voy a hacer, por ejemplo, ya sea una amalgama o una resina. Viene otra presentación que es fotocurable, o sea, que viene con partículas de resina y me permite utilizar la lámpara de resina para que seque. También viene otro que es extra duro, o sea, que es más fuerte que el de cementación normal, o sea, que viene un extra duro que permite que la prótesis o lo que yo vaya a cementar, sea prótesis o algún aparato de ortodoncia, bueno, se cemente con rigidez y que le garantice al paciente de que eso no se le va a caer con mucha facilidad. Viene también un ionómero de vidrio para niños, para uso especial en niños, porque el ionómero de vidrio tiene la ventaja de que como tiene partículas de flúor, lo que ayuda a los pacientes, por ejemplo, que tienen sensibilidad. Es bueno siempre hacerle su base cavitaria con ionómero, que eso elimina toda molestia, toda dolencia y demás. En caso de que solamente sea sensibilidad,
por su alto contenido en flúor. Y viene ese especial para niños, que es cuando los niños, por ejemplo, tienen dientes con caries abiertas, que muchas veces no se le puede hacer una resina porque la resina se cae con facilidad, entonces se le hace una restauración en ionómero de vidrio que sirve para dos cosas, sirve para restaurarlo, valga su nombre, la redundancia, y sirve porque libera un flúor y colabora para que ese diente no siga ni con sensibilidad ni siga su producción de caries, o sea que ayuda con la detención del proceso de caries. O sea que el ionómero para mí es maravilloso, el uso del ionómero. Continúa, Milady. El alginato es una sal soluble de sodio o potasio que se obtiene a partir de unas algas marinas a las que se conoce como alginas. Los odontólogos utilizan estas sales en forma de polvo y a la que se le ha añadido un retardador para controlar el tiempo necesario para su manipulación. Este polvo se disuelve en agua para obtener un gel de aginato que se coloca en un molde. Posteriormente se le hace morder al paciente de modo que se obtiene una impresión tridimensional de toda la dentadura o de una parte de la misma. Esta impresión es el negativo y permite, mediante la técnica del vaciado, fabricar una réplica exacta de la dentadura del paciente, por ejemplo, en el yeso. O sea, esto es el alginato que vemos aquí, esta imagen. Viene así en una presentación en polvo. No será en este módulo, pero sí en el módulo 6 trabajaremos una parte práctica, que es tomando impresión. O sea, que vamos a aprender también en este curso a tomar impresión con alginato específicamente. El alginato se mezcla con agua, es una cierta cantidad, va a depender de la cantidad de polvo que yo haya colocado y va a depender del tamaño también de la cubeta. Recuerden que vimos la cubeta en la guía pasada y entonces dependiendo del tamaño, si es small, medium, large, entonces viene la cantidad. Por lo regular, la casa fabricante, o sea, el laboratorio, le coloca en la misma bolsita la cantidad de cucharitas que la trae por lo regular el aginato, yo necesito para una, por ejemplo, cubeta small, medium, ya sea superior o sea inferior, y la cantidad de agua que necesita para que se pueda mezclar de una manera correcta y pueda ser llevado a la boca del paciente. Entonces, el yeso, continúa, Milady. El yeso es un mineral que se explota en varias partes del mundo. También se obtiene como subproducto de algunas reacciones químicas. Es uno de los materiales más usados en odontología, gracias a que el fabricante, mediante técnicas, puede variar fácilmente sus propiedades y usos. Las principales aplicaciones que tiene en el ámbito odontológico son preparación de modelos de estudio, materiales auxiliares para los procesos de fabricación de prótesis dentales en el laboratorio, material para impresiones descontinuado, modelos y troqueles, articulación de modelos, moldes para el procedimiento de polímeros dentales, agentes de unión de los revestimientos que usan como aglutinante el yeso. Miren, el yeso es lo que utilizamos luego ya de haber tomado la impresión, ¿verdad?, del paciente. Yo quiero eh, tener una copia exacta de la boca del paciente, entonces lo llenamos con este material llamado yeso. Vienen en varias presentaciones, o sea, viene en polvo. A lo que me refiero que vienen varios tipos es porque viene un yeso tipo piedra, viene un yeso extra duro, viene un yeso tipo molde, o sea, para hacerle los moldes o las bases a los modelos. Viene un yeso que es especial para llenar, por ejemplo, impresiones para ortodoncia, viene un yeso especial para llenarlo para prótesis y así sucesivamente. Entonces va a depender, ¿verdad?, de lo que yo vaya a realizar en ese modelo, yo la voy a llenar con los diferentes tipos de yesos, que también se mezcla con agua, va a depender de la cantidad de yeso que yo necesite, porque, por ejemplo,
no necesito la misma cantidad de yeso para una impresión small que para una impresión large, por ejemplo. No es la misma cantidad, entonces va a depender de la cantidad de yeso que yo necesite, la cantidad de agua que voy a colocar. O sea que va a depender. Pero por lo regular se mezcla con agua normal, no, o sea, un agua de la misma llave, porque no va a ser llevado a la boca del paciente, sino a la cubeta. Y se hacen unas ciertos movimientos, como movimientos, por ejemplo, vibratorios, para que quede bien, vamos a decir, regado el mismo yeso en la cubeta del paciente. Y luego esperar que seque, más o menos dura entre media hora, 45 minutos para secar. También es otra de las prácticas que vamos a hacer, pero eso va a ser en el módulo 6 también, es el llenado de los modelos para mandar para el laboratorio. Entonces tenemos aquí otro tema dentro de esta misma guía, que es el aparato de rayos X. Las radiografías dentales son un tipo de imágenes de los dientes y de la boca. Las rayos X son una forma de radiación electromagnética, perdón, de alta energía y penetración al cuerpo para formar una imagen, una película en una pantalla. Las radiografías pueden tomarse de manera digital o como una película. En este caso, por ejemplo, la práctica que vamos a tener es con película, porque como con digital es tan fácil, es bueno que ustedes aprendan a usar la película y aprendan a revelarla. Las estructuras que son densas, o sea, que son fuertes, como las obturaciones de plata o restauraciones metálicas, bloquearán la mayor parte de la energía lumínica del rayos X. Esto aparecerá de color blanco, o sea, miren, como vemos aquí, voy a ampliar un poquito para que puedan observar. Ustedes ven que los empastes se ven de color blanco, no importa si son plateados o si son del mismo color del diente, se van a ver así, blanco. Esto quiere decir que es una estructura densa, o sea, dura. Esto aparecerá en blanco en la película revelada. Las estructuras que contienen aire aparecerán de color negro, como por ejemplo, miren, esa parte ahí que es donde va la encía, aparece de color negro porque contienen aire. La caries dental se ve de color negro también. Y los tejidos y lípidos aparecen como sombras de color gris. Por ejemplo, miren, se ve de manera grisácea la pulpa del diente. Miren, se ve como más o menos grisácea. Y la parte, lógicamente, como de estructura del diente como tal. Entonces, existen diferentes tipos de radiografías. Aquí tenemos las radiografías interproximales, que como su nombre lo dice, sirve para diagnosticar caries en interproximal. También se le llama aleta de mordida. Aquí dice, muestran las porciones de la corona de los dientes superiores e inferiores juntos cuando el paciente muerde con una tira pequeña de papel. Este tipo de radiografía realmente no se usa mucho porque con una periapical como esta, por ejemplo, que vamos a ver ahora, se puede observar perfectamente si el paciente tiene una caries en interproximal o no. Pero hay algunos odontólogos que le gusta para acertar como de manera más exacta, por así decirlo. Si tiene caries en interproximal, le gustan ese tipo, aleta de mordida. Entonces, estas son las periapicales, que esas son las más comunes, esas son las que ustedes van a tomar con mayor frecuencia. Muestran los dientes, uno o dos dientes completos desde la corona hasta la raíz, o sea que yo puedo observar todo. Aquí en esta radiografía puedo observar el diente, puedo observar el hueso, puedo observar las raíces de esos dientes. O sea, esta radiografía
Aquí, por ejemplo, en esta radiografía podemos observar huesos, raíces, el diente, que todo está sano, que el hueso está sano, que no hay empastes, si ustedes se fijan, porque no hay estructuras de color plateado, o sea que todo está dentro de los parámetros de normalidad. Tenemos las radiografías palatales, también llamadas radiografías oclusivas, que captan todos los dientes superiores o inferiores, en el caso de que yo la haga en inferior, junto en una sola toma, mientras la película permanece en la superficie de mordida de los dientes. Por ejemplo, vamos a decir que esta es una radiografía con una vista desde oclusal, o sea, desde palatino. Esta es una radiografía de la parte de arriba. ¿Por qué yo lo sé? Porque miren, ahí está el hueso que corresponde al paladar, a esta parte de aquí arriba de la boca. Estas radiografías, vamos a decir en pocas palabras que está en desuso, eran en su momento, cuando no existían este tipo panorámicas, las que determinaban, por ejemplo, cuando había un diente que andaba por ahí, por ejemplo, muchas veces los colmillos tienden a no salirle a algunas personas. Entonces, por ejemplo, una radiografía que nos ayudaba a identificar en dónde andaba ese colmillo era este tipo de radiografía. Ahora bien, luego vinieron las panorámicas, eh, este tipo de radiografía que vemos aquí. Aquí dice requiere una máquina especial que rota alrededor de la cara, o sea, de la cabeza del paciente. La radiografía captura los maxilares, los dientes completos en una sola toma. Se utiliza para planear un tratamiento para implantes dentales, verificar si hay muelas del juicio impactadas y detectar problemas mandibulares. Una radiografía panorámica no es el mejor método para detectar caries, o más o menos que estén muy profundas o muy avanzadas. O sea, las que nos sirven para detectar de manera más exacta si hay una caries o no, o hay que hacer un tratamiento de canal, son las periapicales, que son estas, ¿verdad? Que vimos hace un momentito. Ahora bien, las panorámicas nos dan una vista, eh, vamos a decir, completa, o sea, de la boca completa. Voy a ampliarla, no sé si la pueden observar bien. Por ejemplo, en esta radiografía podemos observar que es un paciente o una paciente, puede ser hombre o mujer, que tiene varias restauraciones y varios tratamientos de canales. Ustedes ven eso que se ve blanco ahí. Eso significa que es un paciente que le han realizado un tratamiento de canal, o sea, un tratamiento de canal que está terminado. Este es un diente sano, ¿verdad? Que tiene su nervio bien, y este es un diente que tiene un tratamiento de canal realizado. Y miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tratamientos de canal ese paciente. Pero también podemos observar que ese mismo paciente, aparte de que tiene esos tratamientos de canales, por ejemplo, ahí tiene una corona. Porque si pueden observar, se ve entero de color blanco, lo que quiere decir que hay una estructura densa ósea y no es un empaste. Eso es una corona. Por el tamaño es una corona, tiene que ser una corona. Estos sí son empastes, miren. Estos sí son empastes. Estos, miren. Todo eso son empastes que tiene ese paciente. Y según lo que se ve aquí, probablemente este molar haya que hacerle un tratamiento de canal porque se ve una línea de fractura aquí en el empaste. Podemos observar los cordales. Por ejemplo, esos cordales hay que sacarlos. Yo me imagino, este debe de estar molestándole al paciente cuando abre y cierra la boca, porque observamos aquí en la radiografía que cuando el paciente está con la boca cerrada, ahí el paciente está con la boca cerrada, o sea, así, masticando. Este molar, este cordal, está rozando la rama de la mandíbula. O sea, está rozando ese hueso que en cierto punto siente esa molestia
o ese malestar por lo regular en el oído, y es producto de esto, de ese roce constante, ahí cuando abre y cuando cierra. Aparte que ha descendido un poco, o sea, ha bajado, porque si se fijan aquí no tiene molar y casi ha ocupado el espacio donde iría otro diente ahí debajo. Todo eso se puede observar en una radiografía panorámica, por eso es su nombre, panorámica, o sea, una vista amplia del panorama de la boca de un paciente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, hasta el momento. No. Ok. Entonces tenemos las cefalométricas, que ese es otro tipo de radiografía. Muestra una vista lateral, o sea, de lado, si pueden observar la imagen de la cara que representa la relación de la mandíbula para cada lado, así como el resto de las estructuras. Es útil para diagnosticar cualquier problema de las vías, o sea, de las vías respiratorias. Los odontólogos también están tomando radiografías utilizando tecnología digital. Estas imágenes pasan a través de una computadora. La cantidad de radiación transmitida durante el procedimiento es menor que los métodos tradicionales. Otros tipos de radiografías dentales pueden crear una imagen tridimensional de la mandíbula, de las tomografías computarizadas de haz cónico, CT, que son sus siglas en inglés, se pueden emplear antes de una cirugía dental, especialmente cuando se le colocarán implantes múltiples al paciente. Miren, este tipo de radiografías, que así se le llama, cefalométricas, nos sirve mucho para nosotros medir, por ejemplo, si hay algún problema cuando el paciente o sea, esas tipos de radiografía nos sirven mucho a los odontólogos ortodoncistas porque nos dan una visión de si el problema del paciente está en la maxila, o sea, en la parte de arriba, o si el problema está en la parte de abajo, en la mandíbula. Si es de crecimiento o si son las estructuras faciales, o sea, dígase la boca, el músculo, es que es muy prominente el músculo, o sea, muy grande, muy grueso, y por eso que se ve el paciente quizá más dientudo, por así decirlo, y que no realmente es de origen dentario, sino que gracias a su prominente boca se ve como si tuviera los dientes más hacia adelante, o sea, que es una percepción y no real del hueso, o sea, que no necesariamente tiene que ser un problema. Si hay un problema de crecimiento, por ejemplo, podemos observarlos en este tipo de radiografía, si está creciendo más la mandíbula que la maxila, por ponerle otro ejemplo. Si hay problemas en los senos paranasales, esto es un seno paranasal, si está obstruido, si hay algún diente dentro del seno, también podemos observarlo con este tipo de radiografía y con implantes. Realmente ya la cosa está un poquito más moderna, ya ese tipo de radiografía no nos sirve para implantes, lo mismo que para del tipo panorámica, porque ya para los implantes existen lo que son las tomografías. Casi siempre se le manda a hacer una toma al paciente, que la misma tomografía nos dice qué espacio, ancho, delimitación, cantidad de hueso hay y si se puede o no poner un implante. Que este tipo de radiografía, que es bidimensional, o sea, que estamos viendo las cosas desde dos puntos de vista, no nos permite ya hacer. Aunque anteriormente realmente resolvían antes de existir las tomografías, ¿verdad? Entonces, todas esas radiografías que vimos pasan por un proceso que se llama revelado, fijado y lavado. Entonces, cuando se revela, es cuando introducimos esa radiografía en un líquido especial que se llama así líquido de revelado. Entonces, el líquido de revelado es que convierte la imagen latente en visible gracias al ennegrecimiento producido por el depósito de la plata metálica sobre el poliéster de la película. O sea, que esa es la función de ese líquido. O sea, nosotros sumergimos esa radiografía en ese líquido
con un tiempo determinado. Va a depender del tiempo de el líquido, que tanto tiempo tenga ¿verdad? De hecho, el líquido, y va a depender también de qué cantidad de agua se le coloque o si está puro, si está recién cambiado. Entonces, el proceso es revelado, agua para neutralizar los líquidos del revelado y luego lo pasamos a fijador. Aquí dice, elimina los haluros de plata que no han reaccionado con los líquidos del revelador. O sea, la función del fijador, como su nombre lo dice, es fijar la imagen, o sea, que la imagen no se borre de la película. También el tiempo del fijador va a depender si tiene, qué cantidad de tiempo tenga de realizado. Casi siempre nosotros duramos de 35 a 40 segundos sumergiendo la radiografía tanto en revelado como en fijador. Y ya por último, se lava esa radiografía. Ese líquido tiene un olor característico como a vinagre, por así decirlo. O sea, como un olor a vinagre fuerte. Entonces, cuando ese olor se elimine, o sea, que ya ustedes no le sientan ese olor a vinagre, entonces quiere decir que esa radiografía ya está bien lavada. Entonces uno la pone a secar o la puede secar a presión, a chorro de aire, que también se puede hacer. Entonces, esa radiografía, luego de seca, se guarda, o sea, porque ese es un medio diagnóstico del paciente, o sea, que no se elimina, sino se le agrega al expediente del paciente. Entonces, estos son los líquidos. El que viene de color azul es el fijador y el que viene de color rojo es el revelador. Siempre va a ser así, independientemente de la marca comercial. Siempre viene una tapa roja y una tapa azul. Y esta es una caja reveladora. En esta caja reveladora es que por aquí se entran las manos y esta es la parte por donde uno visualiza todos los procesos que uno va haciendo para revelar esa radiografía. O sea que no se puede revelar fuera de esta caja porque si uno la revela fuera de esa caja, entonces la radiografía se daña. Otro tema importante es la técnica 4 manos. Esta es otra de las prácticas que vamos a estar realizando este domingo que viene. La técnica a 4 manos tiene como objetivo la ergonomía de movimientos. O sea, aparte de que ustedes como asistentes le preparan la bandeja al odontólogo para que, ¿verdad?, tenga todo lo que necesita, sea fácil, asequible, por orden de utilidad, para que según se vayan haciendo las actividades, él vaya tomando, ¿verdad?, lo que necesita. Y ustedes puedan ir eliminando, ¿verdad?, lo que ya se ha utilizado. Pero también está lo que es la técnica 4 manos, que es las 2 manos del operador con las 2 manos del asistente en la boca del paciente. Y ustedes dirán, oh, pero ¿y cómo? Sí se puede. Ustedes lo van a ver el domingo. Vamos a leer la parte teórica, pero no es tan tangible cuando lo vayamos a hacer en la hora práctica. O sea, lógicamente yo necesito que ustedes vuelvan y relean este material para que el domingo vayan con una base, ¿verdad? Para hacer las cosas. Entonces, la técnica 4 manos consiste en cómo el odontólogo y el asistente deben estar posicionados dentro del área odontológica para que todo funcione como de manera fluida y rápida. Entonces, imaginémonos que el sillón y el área odontológica, donde está ese sillón, es como un reloj, es un reloj gigante, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos en ese reloj, dentro de o sea, ese reloj en la posición de la 8 y la 11 del reloj, es que va a estar el operador, o sea, el odontólogo. Esa es la posición del odontólogo, entre las 8 y 11, más o menos. Esa es su posición donde él tiene todo ahí, lo que necesita para trabajar. Cuando se refiere a zona estática, es que no hay nada ahí. En la zona estática es entre las 11 a las 2.
en el reloj, ¿verdad? Entonces esa zona estática, por lo regular, uno tiene o una meseta o una mesa donde uno coloca un sinnúmero de cosas que también son útiles para nosotros. La asistente estaría colocada entre las 2, 5 de la 5, más o menos 2, 5 en relación con el reloj. O sea, esa es su zona de trabajo. Al igual que la zona de trabajo del odontólogo es de la 8 a la 11, la del asistente es de la 2 a la 5. Claro está, va a depender también con el odontólogo que ustedes trabajen. Cada quien tiene una forma de trabajar diferente, ¿verdad? Pero una forma ergonómica, fácil, rápida, eh, es esa zona, si uno se organiza de esa manera. Entonces, la zona de transferencia, de donde el asistente le va a pasar cosas al odontólogo, es entre las 5 y la 8. Esa es la zona de intercambio de cualquier instrumental que necesite el odontólogo y demás. Entonces, dentro del área clínica, tenemos lo que son los equipos, como el unidad dental o sillón dental, que así uno le llama, charola o escupidera, lámpara, tiene eyector, tiene jeringa triple, todo eso yo se lo voy a enseñar el domingo. Tiene las piezas de mano como micromotor y turbina, esas son las piezas de mano. Tiene un banquillo para el operador y un banquillo para el asistente. Dentro del instrumental, que ustedes saben que se utiliza en odontología, tenemos los espejos. Ahí habla de 2 espejos porque por lo regular la asistente también colabora con uno de los espejos para ayudar a distender o agarrar el carrillo o la lengua. Exploradores o un explorador, pinzas de algodón hay 2 porque por lo regular la asistente también toma una y ayuda y colabora con lo que se necesita al odontólogo. También existen otros materiales como ¿verdad? La vestimenta dentro del área odontológica o del área de trabajo, como es el gorro, la bata, los lentes de protección, las mascarillas, los guantes, etcétera. Entonces, aquí dice principios de la odontología a 4 manos. Operador y asistente ejecutan cada operación de acuerdo a la deliberada planificación establecida. Se supone que uno siempre sabe lo que va a hacer y el asistente también. El equipo dental se selecciona cuidadosamente para permitir que el operador y el asistente apliquen principios de simplificación de trabajo. El asistente desempeña los deberes que legalmente pueden asignar, permitiendo que la atención y la energía del operador se encuentren en el tratamiento del paciente. Los casos son cuidadosamente diagnosticados y cuidadosamente tratados, de manera que los pacientes puedan ser programados para obtener una máxima ventaja del tiempo disponible. Principio de ergonomía de movimientos. La técnica 4 manos sirve para aumentar la productividad de trabajo teniendo en cuenta principios simplificados del equipo e instrumental, de tal forma que el operador y el asistente trabajen de manera cómoda y de libre tensión. O sea, la función de la técnica de 4 manos es disminuir los movimientos, reducir la extensión, o sea, extensión de los movimientos, hacer movimientos continuos, no en zigzag, ubicar instrumental y material, colocar instrumental y material tan cerca como sea posible del área de trabajo, planificar el equipo a utilizar, disminuir el número de cambios de campos visuales. Eliminar los instrumentos innecesarios, así como los movimientos y pasos en el procedimiento. Combinar, reducir el número de movimientos al dar y recibir el instrumental. Planear la distribución de los movimientos y materiales. Redistribuir, aprovechar el mejor tiempo y espacio disponible. Reorganizar el sistema de citas de los pacientes. Simplificar,
Los pasos innecesarios en el tratamiento del paciente. Clasificación de movimientos. Trabajo. El operador está utilizando, eso es un ejemplo, el explorador en la mano derecha, el espejo en la izquierda. El asistente sostiene la jeringa triple con la mano derecha y con la izquierda el próximo instrumento a utilizar, como por ejemplo, estamos haciendo una resina, por ponerle un ejemplo, o vamos a hacer una resina y el odontólogo tiene el espejo más la turbina en la mano. Lógicamente el asistente tiene en una mano, puede que la jeringa triple, en otra el sucesor. Entonces, para poder ir agilizando cuando ya esa cavidad de ese diente esté preparada, entonces ya la asistente tiene que saber que el próximo instrumento a utilizar para el paso a paso de esa resina, por eso que yo siempre le digo que hay que colocar la cosa por orden de utilidad para que sea más fácil su localización. Ya si tiene todo organizado en la bandeja, ya sabe cuál es el próximo paso a utilizar. Ya está ahí, solamente tiene que tomarlo para entregárselo al odontólogo. Va a depender, muchas veces los odontólogos toman sus cosas por su propia cuenta, ¿verdad? Si está en la bandeja, o el asistente puede que colabore y se lo haga llegar también. Señales, el operador señala que está listo para recibir el siguiente instrumento. Por lo regular, uno no levanta la cabeza y dice, pásame tal cosa, uno pasa la mano. Y ahí entonces uno va trabajando. Por eso es que el asistente debe de saber qué es lo que va a hacer el doctor y debe conocer los procesos que se lleva cada, ¿verdad?, tratamiento para que pueda entender cuando el odontólogo le extienda la mano, ¿verdad?, el instrumento siguiente a utilizar. Entonces, preintercambio, el asistente toma el instrumento que ha sido usado en los dedos anular y meñique y pulgar de la mano izquierda, perdón. Media de intercambio, el asistente coloca suavemente el instrumento siguiente en la mano del operador y en la posición en la que él lo va a utilizar. Eso en caso de que el asistente colabore con el movimiento. Trabajo. Con la mano derecha, el asistente sostiene el eyector y con la izquierda la jeringa triple. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? No, profe. ¿Segura? Entonces, miren, recuerden que el domingo tenemos práctica. Lleguen temprano. Vamos a realizar primero las prácticas que corresponden al domingo y los que tienen práctica pendiente, pues la van a realizar después que yo termine con la práctica correspondiente al domingo. Así que ya ustedes saben, pónganse al día en plataforma, suban todo lo correspondiente al módulo 3 para yo poder ir avanzando con las correcciones y poder depositar las notas a tiempo. Así que nada, si no tienen ninguna pregunta, duda o comentario, yo las dejo tranquilas. Pasen feliz noche y nos veremos, si Dios lo permite, el domingo. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, igual ustedes. Gracias.